Muy buenas noches. Hoy vamos a compartir un tema muy importante, muy esencial, el cómo evangelizar. Así es, cómo evangelizar 100% recomendado. Entonces espero que presten mucha atención, escuchen bien, presten mucha atención a lo que vamos a compartir el día de hoy. El tema es muy importante de cómo evangelizar, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que vamos a evangelizar, pero ¿qué van a evangelizar? ¿Qué es lo que van a evangelizar si no conocen el Evangelio? Y esto ya lo hemos anunciado sobre qué es el Evangelio en videos anteriores, en YouTube, por aquí, por TikTok, hemos dicho qué es el Evangelio. Entonces, como repetí reiteradamente que es necesario que escuchen, que presten atención. Entonces es muy importante que al momento de evangelizar, por ejemplo, una persona que está en un estado terminal, ¿no? De que esa persona que está en un momento grave sabe que va a morir, ¿no? Entonces, si esa persona sabe que va a morir, vamos a ver qué nosotros los justos podemos hacer por esa persona. Y que nos han dicho que esa persona va a morir y que esa persona también sabe de sí mismo que va a morir y así. Entonces vamos a ver bíblicamente en esas circunstancias, en esos momentos y en general, no necesariamente que una persona esté en un estado terminal en que ya vaya a dejar este mundo, no. Pero sí vamos a hablar de eso. Vamos a empezar a abrir la Biblia y vamos a mirar el libro de Ezequiel. Ezequiel. Entonces vamos a Ezequiel capítulo 33. Vamos a leer solamente desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Es muy importante. Y bueno, también que tengan su Biblia en la mano, pues para que no confíen en lo que yo diga, no confíen en mí, sino en la misma palabra de Dios, que es la verdad. La Biblia, la palabra de Dios, es la verdad escrita. Ezequiel capítulo 33, versículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, versículo 3 dice, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibe librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Hasta ahí vamos a leer. Estábamos leyendo Ezequiel capítulo 33, Ezequiel capítulo 33 desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Es muy importante que tengan su Biblia en la mano. No importa la traducción que sea, si sea Reina Valera o una traducción de una Biblia católica o una traducción de una Biblia recientemente, no sé, el lenguaje actual, que hay una traducción que se llama así, lenguaje actual, no importa. Aunque las que son recientemente las Biblias se han acomodado a las obras, a lo que tú tienes que hacer, a las obras, y se ha quitado de mano la gracia de Dios. Pero bueno, hay que tener paciencia y... Entonces, ¿aquí qué habla? Aquí habla en Ezequiel capítulo 33, desde el versículo 1 hasta el 6, habla sobre el atalaya, ¿no? Que ha sido instituido en el pueblo
que un atalaya que tiene que tocar la trompeta. Entonces el atalaya sería ese anunciador de que si una persona muere, tiene que tocar la trompeta, tiene que anunciar, ¿no? Entonces, el atalaya puede venir siendo, que una persona va a morir, ¿no? Lo que dije en el principio, una persona sabe que esa persona va a morir. Entonces, ahí dice, ¿no? En el versículo 5 dice, en el versículo 4 dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. En el versículo 6 dice, de Ezequiel capítulo 33, que si ese atalaya no anuncia a esa persona que la espada va a venir, y aquí viene algo muy importante que quiero que escuchen, que presten mucha atención, esa espada llega, ¿no? Pero si el atalaya no da trompetas de anunciar al pueblo, a la persona, que eso va a pasar, que la espada va a llegar, por lo que vimos en el versículo 3, que dice, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Eso lo dice el versículo 3 del capítulo 33 de Ezequiel, ¿no? Entonces, si esa persona no anuncia, será sobre de él la sangre de esa persona. Si no anunció, la sangre de esa persona será sobre el atalaya, porque no anunció, porque no dijo, porque no proclamó, no dijo nada, no anunció. Entonces, por ejemplo, una persona está en un estado terminal, básicamente en que esa persona ya sabe que va a morir y que esa otra persona sabe que también esa persona va a morir, ¿no? Los dos saben. Vamos a mirar eso, lo del atalaya, ¿no? ¿Qué es lo único que el justo puede transmitir y que nadie más puede transmitir? Que nadie más en el mundo puede transmitir, que un justo sí puede. Vamos a ver eso, lo que el fruto del justo, lo que sale del justo, ¿no? Entonces vamos a mirar eso, por si alguien se confundió, vamos a mirar eso en Proverbios, y es importante que tengan la Biblia. Voy a poner el separador por acá. Vamos a mirar Proverbios. Vamos a mirar qué es lo que el justo puede transmitir y lo que nadie puede transmitir, pero lo que el justo sí puede. Sí le puede hablar a esa persona que está en ese estado terminal, ¿no? De que ya va a dejar este mundo, va a dejar este cuerpo, ¿no? Entonces vamos a ver Proverbios capítulo 11. Y es muy importante que tenga la Biblia en la mano, pues para que no crean en mí, porque es muy importante que no me crean a mí, sino que miren en su misma Biblia. Entonces es Proverbios capítulo 11, el versículo 30. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Vamos a mirar qué dice Proverbios capítulo 11, versículo 30, y aquí en este versículo que lo vamos a leer, habla el fruto del justo. Entonces, el versículo de Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. Así dice, ¿no? Así dice el primer párrafo, ¿no? La primera línea que dice, el fruto del justo es árbol de vida. Así es, hermanos, amigos, gente que apenas nos está conociendo. Entonces, lo que le puede transmitir a esa persona que está a punto de dejar este mundo, le puede transmitir la vida, le puede transmitir el evangelio. Entonces, eso únicamente lo puede hacer el justo. Una persona que tiene un título de pastor, de evangelista, o que le digan el apóstol, o si es un sacerdote, como quien dice, el cura párroco, el cura de la parroquia, el curita, o si es un fraile, un fraile de la parroquia, que él es un misionero de la parroquia, o un misionero de la iglesia evangélica, o algo así, y tiene un título. Ellos solamente pueden transmitirle a esas personas una música agradable,
le puede transmitir chistes, les puede transmitir un momento muy feliz, un momento muy agradable, les puede hacer transmitir a las personas y que como que entren en ese ambiente tan agradable, ¿no? Entonces es lo que pasa con un médico. Cuando uno va al odontólogo, el odontólogo te transmite una buena vibra, te comparte chistes, te hace sentir un buen ambiente alrededor, te transmite música, sentimientos así, te da un dulce y así. Pero uno va al médico, al odontólogo, para que le solucione el problema de la muela, el del diente, el de los dientes, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la iglesia. Entonces, bíblicamente, todo ser humano, desde que nacemos, nace destituido de la gloria de Dios. Así dice, ¿no? Y lo podemos ver en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es bíblicamente. Entonces, como el justo puede transmitir la vida, ¿cuál es la única tarea que tiene el justo? El cristiano, el que es justo bíblicamente, porque para que haya sido justo, tiene que haber recibido la salvación, ¿no? Tiene que haber recibido, alcanzado la justicia, ¿no? Y como dijimos, estas personas que tienen este título, por tener ese título y que no han alcanzado la justificación, transmite este tipo de cosas. Como el justo transmite la vida, el justo ¿qué tiene que transmitir, no? Vamos a ver qué es lo que el justo tiene que transmitir. La única tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo lo vamos a ver en Marcos capítulo 16. Podemos ver la única tarea que tiene el justo, ¿no? Lo que es el justo. Aunque hay algunas personas que a esto de justo o si no hay justo, llegan a un momento de contradicción, como que le choca, porque les han enseñado que en la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, pero eso hay que entenderlo más adelante, ¿no? Marcos capítulo 16, versículo 15. Entonces el versículo dice, Marcos capítulo 16, que me pasé una página, Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos dio una tarea a toda persona que ha recibido la salvación, que es justo o justa. ¿Qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, nosotros tenemos que transmitirle el evangelio a esa persona que está pasando por ese momento en que en unos días ya se va a ir de este mundo, va a dejar este cuerpo. Anunciarle el evangelio. El justo debe hacer eso, el justo. Pero ¿qué pasa si el justo no lo anuncia? Si no se lo dice a esa persona que Dios le acercó, que Dios le puso en su camino para que le predique, para que le diga el evangelio, antes de que se vaya de este mundo, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar el evangelio. Pero eso sí, no todo mundo conoce el evangelio. Otros tienen la teoría del evangelio, pero en su corazón no lo creen. Entonces es muy importante que tengan en cuenta qué es el evangelio. Incluso hay personas que dan su propia definición del evangelio. Aquí en YouTube y en TikTok, que lo están viendo, tenemos videos en donde explicamos qué es el evangelio. Entonces, también hay otros videos de otros hermanos que también comparten el evangelio. Y lo que la gente comenta en los videos de ellos es cualquier otra cosa diferente al evangelio. Les dicen, es que el evangelio es Cristo, es Jesucristo, que el evangelio es toda la Biblia, que el evangelio es que nosotros nos propongamos, que asumamos la responsabilidad de seguir a Jesucristo, de seguir el camino de Cristo en lo que instituyó en la iglesia y así, que es
El Evangelio es el propósito de querer agradar a Dios, de esforzarnos. Entonces la gente que le comenta en los videos de los hermanos, siendo que el video del hermano o el video de nosotros, donde explicamos el Evangelio, ignoran el video, lo ignoran, lo dejan aparte y comentan su propia definición aparte. Pero el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, creo, vamos a mirar Gálatas. Uy, menos mal que estoy aquí cerca. Vamos a mirar Gálatas, si mal no me equivoco, es Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ya lo encontré. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Entonces vamos a ver qué pasa con una persona, volviendo a la comparación de que hay muchas personas que dan su propia definición de evangelio y habiendo caído o encontrado el video de la mejor explicación del evangelio, pero pareciera que lo ignoraran, que lo dejaran aparte, como que eso no vale. No importa, y dan su propia definición. Entonces es muy importante lo que dijo el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 8, si alguien anuncia otro evangelio, ¿y qué pasa con esa persona que anuncia ese otro evangelio? Así que es muy importante que tengan la Biblia en la mano. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Entonces algunas personas pueden buscar por Google, incluso por internet o por la Biblia, el significado de anatema. Entonces, según este versículo, si una persona anuncia un evangelio diferente, esa persona es maldita, esa persona es anatema. Entonces es muy importante que al momento de evangelizar, ¿es verdad que esa persona conoce el evangelio? Si esa persona lo conoce, puede evangelizar, pero ¿estás seguro que lo conoce? Pero bueno, es muy importante que para eso estamos nosotros, para decirte qué es el evangelio, para que tú lo sepas y no dejarlo en secreto por ahí en lo oculto, sino que a ti sea revelado ese secreto, ese evangelio tan precioso que no está por fuera de la Biblia, sino que está aquí adentro mismo, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios podemos ver claramente el Evangelio, la sombra del Evangelio también. Como la tarea de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que es justo, justificado por la fe, porque la justificación de que una persona haya sido justo, de que haya recibido la salvación es por fe y no por obras. Eso también lo hemos explicado en videos anteriores o en videos futuros. Entonces, la tarea que tiene el justo es de predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, a todo rincón del planeta Tierra, ¿no? Entonces, el justo, el justo sí puede transmitir el Evangelio y no cualquiera, porque el fruto del justo es árbol de vida, ¿no? El justo puede transmitir la vida. Entonces, vamos a ver algo muy importante que vimos en Ezequiel, ¿no? En Ezequiel capítulo 33, volviendo a el atalaya, toda persona que ha recibido la salvación, que ha sido justificada, es el atalaya. O sea, por ejemplo, yo soy el atalaya de ustedes. Yo cumplo con tocar la trompeta, con anunciarles. Entonces vamos a ver el versículo. Escuchen bien con atención, Ezequiel capítulo 33, el versículo 5. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que la oyere, mas el que se apercibiere, librará su vida. Entonces, claro, el que es el atalaya, en este caso la persona que les está anunciando el evangelio, a esa persona que está en ese estado o que a quien están escuchando, yo cumplo con anunciarles el evangelio, la palabra. Ustedes oyeron la trompeta. Aquí dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Si no se apercibió, esa sangre será sobre esa persona, no sobre el atalaya. Entonces yo solamente cumplo con anunciarles, yo no tengo la función de convencerlos, solamente cumplo con anunciar. En este caso el atalaya tenía la función que si viene la espada, que si viene la muerte, de ahí viene la explicación si una persona va a morir y está en la cama postrado. Si viene la muerte, si viene la espada, uno tiene que explicarle a esa persona qué pasa cuando va a morir.
¿Qué pasa cuando ya esté muerto? A esa persona que todavía esté respirando, que todavía pueda moverse, que todavía tenga sus 5 sentidos y que está postrado en una cama en un estado grave y que puede escuchar, ¿no? Uno le anuncia. ¿Qué pasa si viene la espada? Aquí viendo el versículo de Ezequiel, 6 versículos de Ezequiel capítulo 33 menciona que se va a enviar una espada. Entonces el atalaya tiene la función de anunciarle a esa persona que va a venir la espada para que se aperciba, para que, como quien dice, esté atento. Y si esa persona se apercibiere, librará su propia vida. Entonces a esa persona, que volviendo al ejemplo que lo que dice ese versículo, si esa persona se le acerca la espada, es decir, que Dios determinó a esa persona ya cortarle la licencia, determinarle el fin de esa persona. Entonces, ¿qué debemos hacer toda persona que es justa? Tocar la trompeta. Debemos tocar la trompeta. Es decir, para que entiendan sobre qué es tocar la trompeta, es anunciarle el Evangelio, ¿no? Entonces, el versículo 6 dice: pero si el atalaya, es decir, el ejemplo de la persona que está evangelizando, viere venir la espada, es decir, esa persona sabe que va a morir y que porque le contó y lo sabe, entonces dice: pero si el atalaya, la persona que ha recibido la salvación, el justo, pero si el atalaya viere venir la espada, es decir, la muerte de esa otra persona, y no tocare la trompeta, es decir, que no le anuncie el evangelio a esa persona que está en ese estado, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces ya no es la sangre sobre él, sino del atalaya, porque no le anunció, porque no le dijo, porque no le anunció el evangelio. Estando ahí, que Dios le permitió, Dios le arrastró a esa persona al justo para que le predique, y ese justo no le predica, ya la sangre no será sobre él mismo, sino sobre el atalaya, es decir, sobre la persona que le está anunciando, que tiene la oportunidad de predicarle el evangelio. Entonces, estando esa persona en ese estado, es importante que primero se le anuncie la palabra para que su corazón se quebrante, ¿no? Para que ese corazón se quebrante y sea sensible a la palabra. Ya cuando su corazón se quebrante, cuando ese corazón se quebrante, ahora sí, anúnciale el evangelio, dígale el evangelio. Así es, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa como al momento de anunciar, ¿no? ¿Quién puede anunciar, ¿no? ¿Quién puede ser enviado? Y esto lo vamos a ver en Isaías, capítulo 6, el libro de Isaías. Vamos a ver Isaías. Es muy importante que tengan la Biblia en la mano. Isaías, vamos a ver Isaías. Isaías capítulo 6, es muy importante que tengan la Biblia en la mano. Vamos a ver qué es lo que pasó con Isaías. Entonces vamos a ver qué pasó con Isaías capítulo 6. El versículo 5 ya lo hemos leído, ¿no? Que él se dio cuenta de la visión que él ha visto, ¿no? Porque él, Isaías, había visto una visión en el capítulo 1 del libro de Isaías, en los primeros 4 o 5 versículos, pero él no sabía, no entendía. Y sobre todo que nuestro Señor Jesucristo habla más del profeta Isaías, ¿no? De Isaías. Entonces Isaías no entendía ese sueño, esa visión que se reveló, que se le reveló, que vio, esa visión que vio en Isaías capítulo 1, los primeros 5 versículos. Y ya hemos visto ese descubrimiento en el capítulo 6 de Isaías, cuando se dio cuenta, ese sueño no era para ellos, sino para mí. Porque la visión decía que era un pueblo de labios inmundos, que eran muertos, que eran malos, que había un hombre también con lo mismo, de labios inmundos, que era malo, y así, ¿no? Entonces, en el versículo 5 lo dice más claramente. Pero bueno, vamos a ver el versículo 8. El versículo 8 y después el 7. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice: después oí la voz del Señor.
Ahí dice, ¿no? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Así dice, ¿no? Pero vamos a ver cómo fue que él escuchó la voz del Señor, ¿no? Porque en la primera línea dice, después oí la voz del Señor. Después oí la voz del Señor. La escuchó, la oyó. Pero vamos a ver por eso el versículo 7. ¿Cómo fue esto posible? Por lo que les dije en el versículo 5 de este capítulo 6 de Isaías, cuando se dio cuenta, cuando por fin se dio cuenta y respondió, básicamente, resumidamente, respondió a esa pregunta que Dios le dijo a Adán. Él la respondió, Isaías la respondió, porque Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y Isaías se vio y pudo responder esa pregunta. Y lo respondió en Isaías capítulo 6, versículo 5, ¿no? Pero vamos a ver el versículo 7, ¿no? Porque en el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Entonces en el versículo 7, para que él pueda oír la voz del Señor, tiene que haber sido libre del pecado, tiene que haber sido justificado, tiene que haber sido quitado su pecado, ¿no? Entonces vamos a ver el versículo 7 de Isaías capítulo 6, que dice, muy atentos, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después de ese versículo dice, después oí la voz del Señor, ¿no? Ahí que dice, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después de que Isaías fue libre del pecado, ¿qué pasó? Escuchó la voz del Señor. Una persona que no es libre del pecado no puede escuchar la voz del Señor, la voz de Dios. Entonces, en las regiones celestes, en el cielo, se escucha una voz que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Así se escucha esa voz, esa palabra se escucha allá en el cielo, en las regiones celestes, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué dice, heme aquí, envíame a mí? En ese momento ya Isaías es libre de pecado una vez y para siempre, porque se dio cuenta de algo muy impresionante que lo hemos dicho. Así que tener paciencia por si alguien está viendo esto en YouTube, de que hay personas que piensan, ay, pero ¿por qué repite lo mismo? ¿Por qué no avanza? Es paciencia, toca tener paciencia. En la Biblia dice que el fruto del Espíritu es la paciencia, ¿no? Entonces es muy importante que tengan paciencia. Que sé que hay algunas cosas que se repiten y así, pero es muy importante volver a un lado, ir al otro, avanzar, volver a donde estaba, volver atrás y así, para entender mejor, ¿no? Porque hay personas que no les gustan que uno repita y repita o vuelva a lo mismo. Pero bueno, hay que tener paciencia, tengan paciencia. Bueno, para finalizar ya hemos leído Isaías capítulo 6, el versículo 8 y antes de eso hemos leído el versículo 7, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos por estar acá, por haberme acompañado. Entonces, en conclusión, si tú has recibido la salvación y tienes a un conocido que está en ese proceso de terminal, que va a morir, ¿no? Que va a dejar este mundo, que va a dejar este cuerpo, y tú sabes y conoces el Evangelio y lo crees en tu corazón, por lo tanto eres justificado. Si ya eres justificado y estás con esa persona en específico, anúnciale el Evangelio. De cualquier manera tienes que anunciarle el Evangelio a esa persona. Eso sí, si verdaderamente conoces el Evangelio, ¿no? Entonces a esa persona que está en ese estado, o si una persona, un familiar que está bien de salud, anúnciale el Evangelio. No te preocupes por si esa persona no entiende, que no pueda creer, porque esa persona puede que lo tenga aquí como una teoría, ¿no? Pero si no lo cree es diferente, lo importante, ¿no? Entonces,
el Evangelio es muy importante que lo conozcas. Si una persona no conoce el Evangelio y solo habla de teoría, de conocimiento, esa persona no tiene el Evangelio, porque la abundancia del corazón habla la boca. Si la abundancia del corazón habla la boca y lo que no habla es el Evangelio, es porque no lo conoce, no lo sabe. Entonces es muy importante que de cualquier manera a esa persona o a esta otra persona anúnciale el Evangelio. De cualquier manera, haz que esa persona conozca el Evangelio. Solo anúnciale y ya, no más. No trates de convencerlo, de ponerte bravo o enojada, no. Solamente anúnciale el Evangelio y ya Dios hará el resto. El Espíritu Santo solamente convencerá a esa persona de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, ¿por qué? Por lo que el ser humano es incrédulo y no crea la palabra de Dios. Y el pecado más grande del ser humano, el modo natural, es no creer, su incredulidad. Entonces, por eso viene el Espíritu Santo a convencer a todo el mundo de pecado, de justicia. ¿Por qué? Para que la persona que crea en el Evangelio ha recibido la justificación, por lo tanto es justa, ha recibido el perdón de pecados, la justicia de Dios, y de juicio, porque en aquel día los justos van a estar a la derecha y los pecadores a la izquierda. Pero bueno, eso lo hemos visto en un live anterior que hemos hecho. Gracias amigos, hermanos, nos veremos en un próximo live. Entonces, chao.